Bien, buenos días. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar de la asignatura? ¿Alguna sugerencia de mejora? ¿Algo que queráis que se cambie? Está todo perfecto. Bueno, pues vamos a seguir con el problema que iniciamos el otro día en clase, que era el análisis de este circuito con un transistor bipolar, y lo que estábamos viendo fundamentalmente era estudiar el punto de trabajo, el punto de operación, el punto de polarización en distintas condiciones de operación. Ahí tenéis el enunciado, los 5 apartados que ya enunciamos el otro día. Recordar que estuvimos analizando qué ocurría cuando la VC era 5 voltios. Justificamos que estaba inactiva este transistor y por lo tanto dibujamos el modelo de activa, que es el que tenéis ahí abajo en el dibujo. En ese dibujo pues analizamos las dos mallas, que son las que corresponden a las dos líneas azules. Escribimos las dos ecuaciones que tenéis ahí arriba. En azul. Y bueno, simplemente dijimos que, por ejemplo, de la ecuación de abajo, como conocíamos el valor de VC, que eran 5 voltios, conocíamos todo, VCC 10 voltios, la beta no la dan, la RC no la dan, pues de aquí se puede despejar el valor de la I sub B, que en concreto pues son 0.1 miliamperios. Multiplicáis por 50 y tenéis la corriente de colector. Ya tenéis otro dato. Y en la ecuación de arriba, como estamos trabajando en activa, sabemos que VB son 0,7 voltios, conocemos esto, conocemos RB, la I sub B la acabamos de calcular y era lo que quedaba por conocer el valor de VBB para que se dieran estas condiciones. Entonces de arriba simplemente despejáis y el resultado que tenéis es 1.7 voltios. Simplemente despejar de ahí de esas ecuaciones, no tenemos más misterio. Bien, ese era el apartado 1 del problema. Vamos a seguir con los siguientes. En concreto, el siguiente lo que nos decía el mismo circuito y era el valor de VBB para que el transistor bipolar se encuentre en el borde con saturación. Seguimos en activa, pero justo en el límite con saturación. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer en vez de dibujar el modelo equivalente, en activa, como hemos hecho antes, prefiero que lo hagamos de la siguiente manera. No vamos con los transistores bipolares, cuando trabajemos en continua, prefiero que analicemos el circuito tal cual, sin cambiar, sin utilizar ningún modelo equivalente. En DC, siempre en régimen DC. Lo trabajamos en pequeña señal, sí. Pero en régimen DC, en vez de sustituir el transistor por el modelo equivalente, ya sea corte, activa o saturación, vamos a trabajar directamente con el circuito y vamos a analizar o buscar aplicar las leyes de Kirchhoff a las distintas mallas que tenemos en el circuito. Entonces aquí las mallas son las que son. Pintamos el circuito equivalente o no, las mallas son las que son, esta por un lado, recordar que se cierra la malla con la fuente de alimentación entre menos VBB y masa, y la otra malla es esta otra que tenemos aquí. Repito que se cierran la fuente, la malla con la fuente de alimentación. Eso lo vimos en la transparencia, perdón, voy para atrás. En la primera transparencia, aquí es donde se ven claramente las dos mallas que tenemos en el circuito. Pero que acostumbraros ya a la nueva simbología de qué significan las flechitas, que no es ni más ni menos que esto. Cerrar
la malla con esa fuente. Entre esa flechita y masa, pues ponéis una fuente de alimentación. Bien, entonces voy a repetir aquí las mismas ecuaciones del otro día porque es que son las mismas. Entonces simplemente decimos entre este punto y este, ¿qué diferencia de potencial hay? Pues 0 menos VBB, y eso tiene que ser igual a la caída de potencial a los distintos elementos que aparecen a lo largo de la malla, que son entre estos dos elementos, pues si este es el emisor y esta es la base, pues la tensión que caiga entre emisor y base, más la caída de potencial en esta resistencia, en ese sentido, en el sentido de que estamos definiendo la malla, ¿no? De arriba a abajo. Entonces quedaría más la corriente que circula por esta resistencia, pero la corriente que circula por esta resistencia no es ni más ni menos que la corriente de base que está saliendo del transistor. Por lo tanto, pongo I sub B por RB. Ya tenemos una malla. La siguiente es esta. ¿Qué diferencia de potencial hay entre este punto y este otro punto de aquí abajo? Pues 0 menos VCC. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Diferencia potencial entre estos dos puntos, diferencia potencial entre el emisor y el colector, más la caída de potencial en la resistencia RC, que será la corriente que circula por esta resistencia, que en este caso coincide con la corriente de colector, pues I sub C por RC. Entonces, esto, fijaros que estas ecuaciones aplicadas a este circuito son independientes de si el transistor está en activa, está en corte o está en saturación. Yo para nada aquí estoy diciendo que esté el transistor en activa, en saturación o en corte. Por lo tanto, digo que lo hagamos mejor así porque es más cómodo y así nos sirve para cualquier ecuación, para cualquier situación. Y ahora decimos, no, es que ahora estamos en activa, justo en el límite con saturación, pero estamos en activa. Entonces decimos, bueno, pues en activa añado yo otras dos ecuaciones, que son la tensión base emisor, yo sé que son 0,7 voltios, y que la corriente de colector tiene que ser proporcional a la corriente de base a través de la beta. Y ya añado esas dos ecuaciones. Y ya con esto soluciono ya el problema. Porque además nos están dando un dato. Aquí nos están dando un dato y es que estamos en el borde de saturación. Entonces en el borde de saturación yo sé cuánto vale la tensión emisor-colector. ¿Y eso cuánto es? 0,2 vamos a poner, como está diciendo borde, vamos a ponernos 0,3. Pero que da igual, ¿eh? Me da lo mismo poner 0,2 que 0,3, ¿eh? Vamos a poner 0,3 voltios. Vale, pues como ya nos dan este dato, pues ya ¿qué tenemos? ¿Cómo solucionamos este problema? Pues fijaros, conozco este dato, 0,3, RC lo conozco, VCC lo conozco, por lo tanto puedo despejar de aquí el valor de la corriente de colector, que no es ni más ni menos que VCC menos VC partido por R. 10 voltios menos 0,3, 9,7 entre 1, pues 9,7 miliamperios. ¿Cuánto vale la corriente de base? Pues la corriente de colector partido por la beta, que son 50. Pues me sale de 0,194 miliamperios. Y una vez que tengo yo esto, porque ya he utilizado esta ecuación, he utilizado esta ecuación, pues ya me queda utilizar la de arriba para determinar el valor de VBB, en el cual estos son 0,7 voltios más I sub B, que es lo que nos ha salido antes, por RB. Y aquí nos sale esto de 2,64 voltios. Para esa tensión estamos justo en el límite de saturación, activa con saturación. No hemos sacado
El V, perdón. El de F, entre el emisor, está entre el emisor y el conector. Esto, Sí, 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 porque nos lo está diciendo el problema. ¿Podemos 0,3 para asegurarlo? ¿Perdona? ¿Podemos 0,3 en vez de 0,2 para asegurarlo? En vez de 9,7 te va a salir 9,8, esto lo va a dividir entre 50 y aquí ya los decimales te va a salir prácticamente lo mismo. No va a haber variación. O sea, a lo mejor te sale 195 si te sale. Y al final aquí los decimales están igual, prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vámonos al siguiente apartado, que es qué ocurre o qué tensión tengo que tener yo en la fuente de alimentación VBB para que la relación de corriente IC y D sea de 10. Y eso lo llama el libro, el enunciado del problema, lo llama beta forzada, por darle un valor. ¿Qué es lo que significa cuando me dice el problema IC partido IB vale 10? ¿En qué región está el transistor? Por ahí dice una activa, otras por aquí en saturación, que parece que hay más por saturación. Los que han dicho saturación, ¿por qué? Porque el cociente IC/IB es menor de 50 y eso dijimos que era la menor de la beta en activa, y eso dijimos que era la condición para que estuviera el transistor en saturación. Pues ya está, uso las mismas ecuaciones de antes, VBB es igual a VEB más I sub B por RB, ya es que no la justifico, son las mismas. Y el otro era VCC, era igual a VC más IC por RC. Esas eran las ecuaciones que hemos visto en la malla anterior. Para este transistor, que cada transistor, cada circuito tiene, esto será distinto. Esto no vayáis a aprender esto de memoria, porque esto, los cambios de circuito yo inmediatamente y esto no sirve. Bien, entonces, como estamos en saturación, ¿qué condiciones tenemos que poner? Porque la tensión base de emisor son 0,2 voltios y la tensión emisor-colector son 0,7 voltios y la tensión emisor-colector son 0,2 voltios. Ya estamos añadiendo las dos condiciones que necesitamos para resolver el problema. Tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Pues de aquí ya sustituir. ¿Qué conozco de aquí? VC 0,2 voltios, VCC lo conozco, RC lo conozco, pues espejo IC. Lo mismo que antes, ¿no? En este caso sí salen 9,8 miliamperios. En este caso utilizo, poniendo VDC a 0,2 pues sale 9,8 miliamperios. ¿Qué más cosas? Aquí me está diciendo el problema que I sub B es igual a I sub C partido por 10. Bueno, pues 0,98 miliamperios. Y ya lo llevo aquí arriba. Utilizo la expresión la ecuación de arriba y sustituyo. Y VBB pues sale 10,5 voltios. Ya está, ya lo demás es sustituir, ¿no? Porque ahora el VF a 0,2 y antes a 0,0. Porque antes estábamos en el borde y ahora ya estamos en saturación. Si te pone borde, pues podemos decir, venga, pues en vez de ponerle 0,2, que es lo típico de estar en saturación, pues vamos a poner ahí 0,3, pero vamos, que lo que le he dicho a tu compañero, que da igual. El resultado va a ser no hay diferencia, ¿no? O sea, en el último decimal, las centésimas, es que tendrá un error de un 1 por 100 o menos de eso. Vámonos a corte, que es lo que nos dice el cuarto apartado de este problema. ¿Cuánto vale VD para que el transistor esté en corte? Aquí trabajamos con las mismas ecuaciones.
Es que no las voy a ni a escribir, porque lo vamos a razonar de otra manera. Lo único que sí sé es que en corte la corriente de base es 0. Y la corriente de colector también es 0. Esas son las condiciones de corte. Y las otras dos ecuaciones las que hemos escrito antes en la otra transparencia. Para que esté el transistor en corte, primero, vamos a ver, si por aquí no circula corriente, ¿alguien me puede decir a qué tensión está este punto, el colector? La tensión de colector, ¿a cuánto está? Si por el colector no circula corriente. ¿Perdón? Menos 10 voltios, ¿no? Menos VCC. No circula corriente por la resistencia, pues la tensión de este punto es la misma del otro extremo. Aquí tenemos menos 10 voltios. Por la misma razón, la tensión de este punto, ¿cuánto será si por ahí no circula corriente? Si sub B es 0, la tensión de este punto, ¿cuánto vale? Menos VB. O sea, ya sabes que este punto está a menos VB porque la diferencia de potencia de la resistencia es 0. Vale, entonces yo sé que la tensión emisor base será igual a 0 menos VB. Es decir, VB. Y ahora, pregunta, ¿el transistor cuándo está en corte? ¿Para qué valores de la tensión emisor base el transistor se puede considerar en corte? Vamos a ponerle aquí, como estamos también en el límite, vamos a ponerle 0,6, si no importa, ¿no? Porque ya 0,7 es el que estamos utilizando para activa, entonces lo vamos a poner mejor, como estamos en el límite. Vamos a ponerle 0,6 porque, claro, menor de 0,7 con 0,6 también conduce. Entonces vamos a ponerle aquí el límite 0,6. Y por lo tanto, la tensión base, la VBB, la fuente de alimentación, tiene que ser menor de 0,6 voltios para que el transistor encuentre en corte. Entonces, la solución es que la corriente de colector es igual a 0, la corriente de base es igual a 0 y la tensión emisor-colector es igual a 10 voltios. Entonces, fijaros, de aquí arriba a aquí abajo me están cayendo 10 voltios. Y en la resistencia no cae ninguno, por lo tanto toda la tensión está cayendo entre emisor y colector. Si emisor-colector son 10 voltios. Fijaros que podemos hacer aquí una representación. Sí, dime. Que no entendí lo de hace un momento, lo de cómo ha sacado el VB y eso no entendí. Esto, Sí, de ahí para abajo me perdí. no, la pregunta está, lo que os he preguntado es que por qué, cuándo, qué tensión tienes que tener entre emisor y base para que el transistor esté en corte. Ten en cuenta que el transistor es un transistor PNP. Tú tienes un transistor PNP. Y tú quieres que la unión entre emisor y base esté en corte. Entonces, ¿cuánto tiene que valer esta diferencia de potencial entre emisor y colector? Esto es un diodo, una unión.
Para que la unión deje de conducir, la tensión que tiene que haber entre emisor y base son 0,6 voltios para abajo, menos de 0,6 voltios. Entonces ya no circula corriente por la unión y por lo tanto no circula corriente por el transistor, porque la corriente circula por el transistor porque primero está en la unión base-emisor polarizada en directo. Después los electrones o los huecos en este caso son los que llegan al colector, ¿no? Pero tú tienes que polarizar en directo la unión emisor-base. Eso es fundamental. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué hemos visto ahora? Pues hemos visto que para tensiones de VBB, voy a hacer una representación VBB y voy a dibujar cuánto vale VF. Pues mira, hemos dicho que para 0,6 voltios, de 0,6 voltios para abajo, la tensión entre emisor y colector vale 10 voltios. Hemos visto también que a partir de 2,64 voltios estábamos en la zona de límite activa con saturación. Y después hemos visto también que para 10 voltios, 10,5 voltios, también estábamos en la zona de saturación. Y vimos que, ya no me acuerdo el resultado, pero lo miramos en la primera parte, con 1,7 voltios, teníamos, de VBB teníamos 5 voltios. Teníamos más o menos 5 voltios aquí. Esos son los resultados que hemos obtenido, ¿no? Cabe esperar que como estamos utilizando modelos lineales, en esta zona pues llevemos también una línea recta. Porque estamos utilizando modelos lineales. Si sabemos cuál es el extremo activa saturación, sabemos cuál es el extremo activa corte, y además tenemos otro punto, pues por aquí tiene que pasar una recta, porque estamos utilizando modelos lineales. No hay otra. El que no se lo crea, que calcule el valor de esta recta, ¿eh? Si no lo creéis, digo, es que no lo creo, hacerlo y comprobarlo. Pero ya tenemos todo eso. Vale, pues visto esto, vamos al último apartado, que nos dice que es el más interesante de todos, ¿eh? Este es el más interesante porque este es el que cae en los problemas, en los exámenes. Dice, ahora calcular el valor de la corriente de colector y la tensión emisor-colector si VBB vale 3 voltios. Ahora es obtener el punto de operación conocido todo el circuito. Cuando conocemos la resistencia, el valor de la resistencia, el valor de la fuente de alimentación, en este caso ya VBB me dicen 3 voltios. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el valor de VEC? Visto lo visto. 0,2 porque está en saturación. Nos vamos a la gráfica anterior. Estamos aquí. 0,2, lo único que queda calcular es la corriente. Es decir, está en saturación. Así, nosotros sabemos que está en saturación porque hemos hecho ya el problema antes. Pero tú te vas al examen, que es lo que a vosotros os preocupa, y decir, es que tú antes no tengo ni idea de esto cómo puede estar. Yo sé que está en saturación, pero vosotros estáis en el examen y ¿qué hacéis? ¿Ponéis saturación? ¿O ponéis activa? Lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana. Vamos a probar con activa, a ver qué sale. Empezamos con activa, ¿os parece bien? Y así nos ponemos en situación de un examen. Decir, venga, yo pongo y me voy a equivocar, ¿no? Me voy a equivocar. Pero voy a dar la solución para que hagáis bien el examen, ¿eh? Suponemos activa. Bueno, entonces primero las mallas, que son las mismas, ¿eh? Cogemos estas dos mallas de siempre, las ecuaciones de las mallas, las voy a repetir, las voy a escribir de nuevo.
sin deducirlas, ¿no? I sub B, RB, más VEB, y el VCC es igual a IC, RC, más VS. Y ahora digo activa. Y además escribo, supongo activa, ¿no? Por lo tanto, VB es igual a 0,7 voltios y IC es igual a beta por IB. Vale, pues ya puedo solucionar el problema. ¿Por qué? Porque yo me voy a la ecuación de arriba, que conozco todo, esto, y aquí despejo I sub B. V sub BB menos VB partido RB, calculo, y esto me sale 0,23 miliamperios. Fácil. Y ahora ya me voy a la de abajo. Bueno, ya tengo que I sub C igual a beta por IB. Multiplicáis por 50 y esto sale 11,5 miliamperios. Me voy a la ecuación de abajo, conozco IC, ya con VCC, el RC, pues ya simplemente despejar el VC, que es lo que me quería el problema. Venga, pues VC me sale VCC menos IC RC es igual a menos 1,5 voltios. Ya está, ya terminé el problema, me voy. Ahí tiene, profesor, que tengo mucha prisa. ¿Y vosotros qué decís? Evidentemente, sabemos que no están activas, ¿no? Entonces no tengas tanta prisa y comprueba. No tengas tanta prisa y comprueba, porque eso no es un número ahí que ya está. Esto sale un número. Ya aplicado, las mallas están ahí. No, el problema no se acaba ahí. ¿Por qué? En serio, VC menos 1,5 voltios. Me están diciendo que entre este punto E y C me caen 1,5 voltios. Y yo estoy suponiendo activa y la corriente real, porque esto es un transistor PNP, la corriente real va de arriba a abajo. Entonces, ¿cómo puede ir de arriba a abajo si entre estos dos puntos hay una tensión, una diferencia potencial negativa? Eso es una contradicción. Eso es lo primero que dijimos en clase en esta asignatura. Fueron los criterios los criterios que sigue la corriente cuando tú aplicas una diferencia potencial positiva o negativa. La corriente va real, del más al menos real. Y aquí no se está cumpliendo. Por lo tanto, esto no se puede dar. Me he equivocado. Y pruebo otra cosa. Pues ahora pruebo saturación. Ya está, no pasa nada. Es que me he equivocado. Tú no te preocupes, porque yo pongo el problema para que te equivoques y tengas el tiempo para que pruebes las dos cosas. No para que tú adivines. No. Yo pongo un problema para que hagáis estas cosas y tardéis el tiempo y probéis las distintas situaciones. Bueno, ¿saturación qué significa? Pues saturación significa que VC ahora son 0,2 voltios y VB 0,7 voltios. Esas son las dos ecuaciones que tengo que utilizar ahora porque estoy en saturación, junto con las dos ecuaciones de la malla. Esto es siempre igual para todo el circuito. Vale, pues ahora yo empiezo con la de abajo, por ejemplo, y despejo el valor de VC. No, despejo el valor de IC. Despejo de abajo y valor de IC, que será VCC menos VC partido por RC. Como lo conozco todo, esto me sale 9,8 miliamperios, lo mismo que antes, si era igual. Y de la de arriba, conozco todo menos I sub B. Pues me sale que es VBB menos VB partido R. Y si hago los cálculos, me sale 0,23 miliamperios. Ah, ya está, como no era eso, era saturación. Profesor, que ya me entrego, me voy, adiós.
no se ha terminado el problema. No se ha terminado el problema. La diferencia entre el que me ha entregado el examen antes y el que me lo ha entregado el examen ahora, aunque tenga bien los resultados, es la misma nota. ¿Por qué? Porque la gente se puede equivocar, yo me equivoco, yo pongo problemas muchas veces, lo hago a la semana y me he equivocado, digo, joder, que me he equivocado yo. Entonces yo tengo que pensar que vosotros os podéis equivocar, por la razón que sea, pero tú te puedes equivocar en la calculadora, porque has bailado una coma, una cifra, eso te puede equivocar, pero al final lo que yo quiero ver es el razonamiento que me hacéis de vuestros resultados. Eso es lo que voy a valorar yo. Si ese número es correcto o no es correcto. Lo mismo que hemos hecho aquí y hemos comprobado que no era correcto, aquí hay que comprobar que esto es correcto. Y habrá que decir, oye, esto está en saturación, porque ya tengo todo. Digo, esto, ya tengo todo. Pero hay que comprobar. Ya, vamos a comprobar. Y C partido y B cuánto vale. Pues mira, me sale 42.6. 42.6 A menor que beta. Saturación. Ya se ha terminado el problema. O sea, hasta aquí, de aquí para arriba, el problema está suspenso. De aquí para abajo es un 10. Esa es la diferencia. Ya con esto igual, con esto igual. No comprobáis, suspenso. Comprobáis, ya tenéis el problema. Hombre, vamos a ver, en este haría falta seguir, ¿no? En este hace falta seguir. Pero aquí ya, por lo menos ya lo teníais aprobado. Por lo menos lo teníais aprobado. Dice, hombre, sigue, no te vayas. Si sabes que no está en saturación, quédate, que te quedan todavía 10 minutos y puedas terminar el problema. ¿De acuerdo? Las cosas las tenéis claras. Pues así quiero que me hagáis todos los problemas. Este y cualquiera de que aparezcan en los exámenes. Siempre comprobar, porque se hace una hipótesis, que estemos trabajando, le digo lo mismo, ¿conduce o no conduce? Al final tienes que saber si la hipótesis que ha hecho es correcta. Algunos los pongo en corte también, y entonces probáis con activa, en saturación, y al final acaban corte. El corte es más fácil, pues simplemente ver que la diferencia de potencial entre emisor y base, o base y emisor, dependiendo si es PNP o NPN, es mayor de 0,6 voltios. Es lo más fácil. Pero muchas veces se tira uno todo el tiempo del problema y no se da cuenta, ¿no? Lo más fácil es ver que entre emisor y base que tengo que tener 0,6 voltios y con eso aseguro que ya no están cortes. O sea, primero hay que polarizar el transistor muy bien, ¿eh? Y después ya seguir. Bueno, en resumen, esto ya lo hemos hecho antes. De la relación VC entre VB ya no lo pongo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora del problema? Bueno, sí. Lo de antes que hemos dicho estaba mal, no me entero muy bien como la del tío que estaba mal. Te lo pongo por aquí de nuevo. Yo tengo un transistor que está en activa. Yo sé que un transistor PNP en activa, la corriente de emisor circula en este sentido. La de colector sale y la de base también sale. Estos son los sentidos reales de la corriente. Entonces, si la corriente va de arriba a abajo, necesariamente este punto tiene que estar a mayor potencial que este otro. Es decir, el emisor, la tensión del emisor, tiene que ser mayor que la tensión del colector. Es decir, VC tiene que ser mayor que 0. Y te estaba saliendo negativa. Por lo tanto, es una contradicción. ¿Vale? ¿Más preguntas? Que no quede claro, repito, ¿eh? Bien, pues si no hay nada más, vámonos ahora al concepto clave de la asignatura, que es el concepto de la amplificación. Esta es la función fundamental de la electrónica analógica, un amplificador. Entonces vamos a ver
que se entiende por un amplificador. Definición de un amplificador de tensión. Un amplificador de tensión, por definición, es cualquier circuito que tiene una entrada y una salida que se puede describir con el circuito que estáis viendo en la figura. Con una resistencia de entrada, que se define como la relación entre la diferencia potencial que existe en los terminales de entrada dividido por la corriente que entra por el terminal positivo. Eso es la resistencia de entrada. Una tensión de salida, vamos a calcular primero la tensión de salida en este circuito. ¿Cuánto vale V0 en este circuito? ¿Cuánto vale V0? En función de lo que conocéis, en función de las cosas que están aquí escritas. Imaginaros que conocéis todo, RI, sub V0, VI, sub I, R0, conocéis todo, salvo V0. ¿Cuánto vale V0? Pues como hemos dicho muchas veces, no circula corriente por aquí, por lo tanto no hay caída de potencia de la resistencia R0, por lo tanto toda la tensión de la fuente esta, que es una fuente dependiente, fijaros que esto es un modelo, y esta es una fuente de tensión dependiente de la tensión que te queda a la entrada, pues toda esta tensión pasa a la salida. Entonces fijaros que aquí podemos definir una ganancia en tensión en circuito abierto. Circuito abierto porque no conecto nada yo a la salida. Simplemente, como la relación V0 partido de su I, vamos a decirlo con RL tendiendo a infinito. Circuito abierto. RL es una resistencia de carga que no pongo. Entonces esto sería una ganancia de tensión en circuito abierto. Bien, ya he definido el parámetro V0. Un amplificador de tensión es un circuito que se puede modelar por este circuito, donde tenemos la resistencia RI, esta fuente de tensión dependiente de tensión de valor a V0 que tiene este significado, que es la ganancia de tensión en circuito abierto, y una resistencia de salida, que es lo mismo que la resistencia de Thevenin que habéis visto en electrotecnia. Porque vosotros en electrotecnia han dicho cualquier circuito visto de los terminales se puede poner como una fuente de tensión en serie con una resistencia. Pues ya lo tenéis. Es que está aquí también. Donde R0 es la resistencia Thevenin. ¿Y cómo calculáis vosotros la resistencia Thevenin? ¿Cómo se calcula? Pues vosotros ponéis aquí una fuente de tensión de valor V0, le hacéis pasar una corriente y su cero hipotética, se pone una hipotética fuente de tensión en la salida, que eso es la realidad en el laboratorio, no se hace así, que lo habéis hecho ya mucho, habéis pasado por en el laboratorio, habéis medido la resistencia de salida, eso casi medio lo habéis hecho, bueno, lo vais a hacer en la práctica 3, en la tercera sesión de laboratorio veréis la resistencia de salida. Para medir la resistencia de salida en el laboratorio no se pone una fuente de tensión. No se hace esto. Eso lo tenéis en el guión de la práctica 4. Miradlo, porque esas cosas también caen en los exámenes. Entonces, en teoría, ¿cómo lo calculáis? Pues digo, yo pondría una hipotética fuente de tensión aquí en los extremos estos, de valor V0. Calculo la corriente que circula por aquí, V0 partido I0. Evidentemente no pongo ninguna resistencia, tengo que hacer el infinito, no pongo nada más. Pero además, también os han dicho en electrotecnia que tenéis que hacer todas las fuentes independientes igual a 0. Y aquí fuentes independientes pues será la que ponga aquí a la entrada. Yo conozco aquí una fuente, pues VI la hago 0. En este caso. Si yo hago VI 0, ¿qué ocurre? Pues que aquí pongo un cortocircuito.
pero que V 0 en esta fuente dependiente de V sub I también sería un cortocircuito. Por lo tanto, cuando yo mido aquí V0 entre I0, ¿qué me sale? Pues R0. Evidentemente no puede ser de otra manera, ¿no? Esa es como se calcula teóricamente la resistencia de salida en un circuito. Así es como lo vamos a hacer nosotros cuando haya fuentes dependientes, que son la mayoría de los casos. Cuando no haya fuentes y sean combinaciones de resistencia, pues como lo estáis haciendo en electrotecnia, pues las combinaciones sumas, resistencia serie paralelo que tengáis ahí, lo hacéis de esa manera, pues no hay más misterio, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí también habéis tenido que anular las fuentes independientes. Bien, pues entonces un amplificador de tensión es un circuito que se puede modelar con estos tres elementos: resistencia de entrada, la fuente de tensión dependiente de tensión y una resistencia de salida. Claro, pero yo esto así no me sirve. Yo lo que necesito es aplicarle una fuente a la entrada, poner una señal a la entrada, y una señal real la modelamos, teorema de Thevenin, por una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. Y además, cuando yo esta señal la quiera amplificar, la debo ver sobre una resistencia de carga. Yo tengo que poner algo, aunque sea la sonda del osciloscopio, pero la sonda del osciloscopio práctica 1 ya habéis visto que tiene una resistencia, aunque sea de 10 megaohmios, pero la tienen. Entonces le ponéis ahí una resistencia, ya no es infinita. Y ya habéis visto también el efecto, ¿eh? Lo que estáis viendo, habéis visto el efecto de la resistencia de la sonda. Sobre todo cuando se nota cuando ponéis una R0 del mismo orden, del orden de los megaohmios. Entonces, un amplificador tiene sentido pues cuando le metes una señal a la entrada real, fuente de tensión serie con una resistencia serie, y le pones en la salida una carga, la RL. Claro, aquí ya cambian las cosas, ya la ganancia de tensión, ya no vamos a decir que la ganancia de tensión en circuito abierto, ya le pongo una RL, es que esto es hipotético, esto es V0 partido V sub I cuando RL tiende a infinito, esto no lo va a haber nunca, nunca va a haber esta ganancia de tensión, solamente en teoría. Tú vas a ver la ganancia de tensión cuando RL sea finito, en este caso, ¿cuánto vale V0 partido V sub I cuando yo ponga la RL? Pues fijaros que aquí tengo un divisor de tensión. Aquí tengo un divisor de tensión. Yo sé que V0 es igual a RL partido RL más R0 por A sub V0 por V sub I. Por lo tanto, ya se calcula yo la ganancia de tensión, V0 V sub I. Por RL partido RL más R0 por A sub V0. Ya. Si yo conozco ya la ganancia de tensión en circuito abierto y conozco la resistencia de salida, con conocer la resistencia de carga ya puedo conocer la ganancia de tensión, que esta ya sí es una ganancia de tensión real, porque yo ya mido con mi resistencia de carga y yo mido aquí a la entrada. Si vosotros quisierais decir, no, es que yo además quiero calcular la ganancia de tensión, no con respecto a la entrada, a la tensión de la entrada del amplificador, sino con respecto a la tensión de la fuente de señal que tengo yo aquí, que la conozco. Bueno, pues está, si tú la conoces, pues venga, calcúlame esto. Y a eso lo vamos a llamar ganancia de tensión global. En inglés, overall voltage gain. Porque ya es una relación de la señal real que tenéis a la entrada y la tensión real que tenéis a la salida. Pero bueno, aquí tenéis otro divisor de tensión a la entrada, y esto es fácil de analizarlo, porque aquí V sub I es igual a RI partido RI más RS por V sub S. Otro divisor de tensión. Pues esto es muy fácil, porque V0 partido VS es lo mismo que V0 partido V sub I, que ya lo tenemos calculado antes, y V sub I partido V sub S. Pues esto por un lado y esto por otro. Ya lo tienes. Es decir, sería el A sub V por RI partido RI más R sub S.
Y así se caracteriza un amplificador de tensión. Con las ganancias de tensión, circuito abierto, ganancia de tensión sin apellido, ganancia global, resistencia de entrada y resistencia de salida. Si vosotros queréis un buen amplificador de tensión, ¿qué condiciones deben cumplir los parámetros del amplificador? Es decir, el ASV0, el RI y el R0. Empezamos con el ASV0. ¿Cómo tiene que ser ASV0 si queréis un buen amplificador de tensión? Grande, pequeño, grande. Entonces ASV0, grande. RI. Pequeño. Yo me fijo aquí en esta expresión, ¿eh? Si haces pequeño RI, ¿eso a dónde tiende? Tiende a cero. Si RI, sin embargo, tiende a infinito, ¿eso a qué tiende? Ese cociente. Bueno, infinito entre infinito, en este caso 1. Esto tiende a 1. Normal. Si RI tiende a infinito, se queda con toda la tensión que tiene a la entrada. Ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Por lo tanto, RI enorme. Y con la R0, yo me quiero quedar con toda la tensión. Ya la idea es que yo, la tensión que tengo aquí, tengo que amplificarla y llevármela la máxima de tensión aquí a la salida. ¿Eso cómo se hace? Que tengo aquí un divisor de tensión, Ramón y Ramoncín, de siempre. ¿Quién se lleva el dinero? El que coge, ¿qué? Más aceitunas, ¿no? Pues aquí, ¿quién se lleva los voltios? El que tiene más resistencia. Por lo tanto, aquí te interesa que RL sea mayor que R0 o al revés. RL mayor. Por lo tanto, si tú tienes que diseñar un amplificador, tú tienes que procurar que el R0 sea lo más pequeño posible, porque no sabes la RL que me vas a poner. Cuando tú diseñas el amplificador, tú no vas a ir al cliente a ver, tú la RL que vas a poner de cuánto es de esto. Ah, pues te lo voy a hacer más amarillo. No, tú lo haces lo mejor posible y por lo tanto tienes que hacer un R0 lo más pequeño posible porque el cliente puede hacer cualquier cosa. Puedes poner una resistencia. El cliente dice, no, oye, que mira que yo voy a poner aquí ohmios. 50 ohmios. Ah, pues más fastidiado. Entonces yo tengo que hacer un aplicador muy bueno. Resistencia de salida muy pequeña, resistencia de entrada enorme y ganancia, por supuesto, pues lo más grande posible, porque para eso es un amplificador de tensión. Entonces son los criterios que tenéis que tener en cuenta para hacer un amplificador de tensión bueno. Aquí, ojo, cuidado, un aspecto que quiero señalar. Si cualquier sistema que tengáis con una entrada y una salida, como estáis viendo ahí, eso se define con un cuadripolo, normalmente, pues tenéis los cuatro politos ahí. Y lo normal en un cuadripolo es que lo mismo que hay paso de información de la puerta 1 a la 2, ¿por qué no puede haber paso de información de la 2 a la 1? Pues yo puedo coger el cuadripolo y la vuelta y a mí me da igual. Entonces lo normal es que haya paso de información y haya que modelarlo también con alguna fuente dependiente de lo que ocurre en la otra puerta. Una forma de representación del cuadripolo pues, puede ser esta, la entrada. Pues, mira, pongo una fuente de corriente dependiente de la corriente I sub 2, por ejemplo. Que podéis poner también una fuente de tensión dependiente de tensión, que eso no hay problema, se puede hacer, hay muchas combinaciones. Yo lo que quiero ver es que esto es el paso de información de salida de la puerta 2 a la puerta 1, no de salida a entrada, no, de la puerta 2 a la 1. Y fijaros que esto contradice lo que hemos visto en la transparencia anterior, porque esto lo hemos despreciado. En el amplificador de tensión hemos despreciado este término. O sea, cuidado con eso, porque después vosotros, cuando ya sepáis muchas cosas,
y el año que viene, que a lo mejor explicarán algo de esto también de cuadripolos, el profesor Carceller dirá, es que el profesor Tejada pues no nos dijo esto, entonces nos ha engañado, que lo estoy avisando, ¿eh? Que estamos despreciando esos efectos, ese paso de información de la salida a la entrada. Y eso es donde ocurre fundamentalmente en sistemas realimentados, donde pongas tú un elemento que una la salida con la entrada, ahí estás haciendo ya pasar información entre esos dos puntos. Y ahí eso, el modelo anterior no se cumple. Y tendríais que utilizar un modelo como este, donde aquí sí se contempla el paso de información en los dos sentidos, de la puerta 1 a la 2 y de la puerta 2 a la 1. Que repito, que aquí se ha despreciado, estamos despreciando este término, estamos haciendo ese paso de información muy pequeño. Pero en sistemas realimentados esto habría que tenerlo en cuenta. Bien, pues dicho esto de conceptos de amplificadores, pues estaríamos en condiciones, nos quedan 5 minutillos, lo voy a empezar, 2 minutillos para presentar esto. Vamos a utilizar los transistores bipolares como amplificadores. Y para demostrar que se pueden utilizar como amplificadores, lo que vamos a hacer es considerar este circuito que tenéis aquí, tan sencillo, y le vamos a obtener o vamos a deducir la característica de transferencia de este circuito. Es decir, yo me voy a preguntar cuál es la relación que existe entre la salida, que la voy a tomar entre colector y emisor, es decir, V0 va a ser, en este caso, VCE, ahora en este caso un transistor NPN, ¿eh? Ya no es como el caso anterior, así para alternar los dos porque vaya a ver los dos tipos de transistores. Y la voy a poner en función de la entrada, V sub I, donde en este caso la V sub I coincide con la tensión base emisor del transistor. Bueno, pues aquí tenemos dos mallas. Una es esta, que está muy fácil, porque esta nos dice que V sub I es igual a VB. Lo voy a repetir aquí, porque digamos, primera ecuación de malla. La segunda ecuación de malla es esta. Es similar a la que teníamos con el circuito que hemos visto en el ejercicio anterior, donde digo la diferencia de potencial entre este punto de arriba y el punto de abajo, que es VCC, tiene que ser igual a caída de potencial a resistencia, que en este caso pues es la corriente de colectores la que está pasando por la resistencia, pero no se bifurca por ningún sitio, más la caída de potencial entre estos dos puntos, entre colector y emisor, que es la propia V0. ¿Qué cosas conozco yo aquí? Pues me faltan cosas, y esto que está en activa, saturación. Mira, esto lo vamos a hacer mejor con el modelo de gran señal. Vamos a trabajar con el modelo de gran señal. Vamos a coger IC, I sub S por elevado a VE partido VT. O, si queréis también, esto era en activa, realmente era activa. Podemos también utilizar el de activa saturación, que era más completo, que era este, elevado a menos VC partido VT. Donde realmente, aquí tenéis el VI y aquí tenéis el V0. Pero bueno, como ya es la hora, dejamos planteado el problema y seguimos el próximo día.